Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció este jueves las persistentes violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Bachelet denunció ante la comunidad internacional que en Nicaragua se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos, contra quienes el régimen percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos. Entre marzo y junio de 2020, la Oficina Regional de Bachelet en Panamá documentó 43 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales, contra personas percibidas como opositoras. Además, la alta comisionada lamentó que aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, ocurridas en los últimos 2 años. Bachelet se refirió a las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 presos comunes, lo que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, la comisionada destacó que ninguno de los 86 presos políticos registrados por la sociedad civil al 4 de mayo fue beneficiado con esta medida. Por otra parte, la alta comisionada denunció la falta de medidas efectivas como el distanciamiento físico, el despido de médicos que han criticado la respuesta estatal a la pandemia, y explicó cómo en medio de la crisis del coronavirus, las fuerzas estatales siguen reprimiendo a las personas opositoras en el país. La crisis sanitaria causada por el COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático, refirió Bachelet. A todo lo anterior, el régimen se defendió, señalando que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, a lo que Michelle Bachelet lamentó que algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bachelet también llamó a las autoridades nicaragüenses a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas. Finalmente, reiteró su disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores. Además, instó al Consejo de Derechos Humanos a que continúe monitoreando la situación de Nicaragua. Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado, en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos sobre quienes el gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos. El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras. Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos 2 años, también debido a la ley de amnistía. Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades y, junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones de los derechos humanos. Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron 4 indígenas muertos y 2 heridos en el territorio Tuacá, región autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos del 19 y el 20 de abril en Esquípulas, isla de Ometepe, dejaron al menos 2 residentes y 3 policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de 3 personas, incluso tomando un agente como rehén durante unas horas mientras exigían la liberación de los arrestados. Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región mencionados en mi actualización oral anterior. Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar
de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, ninguno de los 86 presos políticos registrados por la sociedad civil el 4 de mayo del 2020 fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos 2 años. Señora Presidenta y miembros del Consejo, la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia también, además, ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los femicidios. Durante los 5 primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo periodo del año pasado habrían registrado 27 casos. Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el gobierno ha señalado y nos ha señalado que han estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales por criticar la respuesta estatal ante la pandemia. El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal, ASODERMU, una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camaoapa. Desde el 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país. La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables. Hago un llamado al gobierno a una mayor apertura al diálogo en la sociedad civil y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores, como les señalé en el día de ayer al ministro de Relaciones Exteriores. Insto también al Consejo a que continúe monitoreando la situación. High Commissioner, and we will now hear from the countries concerned. We start by giving the floor to Nicaragua and we'll hear a video message. Excelentísima señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Excelentísima señora Elizabeth Tichefisberger, Presidenta del Consejo de Derechos Humanos. Señoras y señores representantes de los Estados. Señoras y señores miembros y observadores ante este honorable Consejo. Apreciados representantes de organizaciones internacionales. La humanidad vive hoy momentos trágicos a causa de la pandemia que la abate. Pueblos y gobiernos afectados se han visto y se ven obligados a hacer enormes sacrificios para frenar y derrotar a esa pandemia, que además de los terribles costos en vidas humanas, está suponiendo inmensos esfuerzos económicos para mitigar el impacto del virus en la economía de los estados. Estos esfuerzos son mayores cuanto más pobre es un país. Es el caso de Nicaragua. No obstante, la vocación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por proteger a su población, especialmente los más desfavorecidos, ha hecho que asuma el reto con decisión y firmeza. Comprendiendo la magnitud de la pandemia, se adoptaron una serie de medidas preventivas, se realizaron campañas masivas de información y se fueron organizando hospitales y centros de salud, de forma que cuando el virus llegara a Nicaragua, el país y su sistema público de salud estuvieran preparados para resistir el embate y salvaguardar cuanto fuera posible la salud y el bienestar de la población. Fácil es hablar de derechos humanos,
Lo difícil es hacer realidad su aplicación, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al agua potable, derecho a la energía eléctrica, derecho a la vivienda, derechos de la mujer, derechos de la niñez, de la juventud, el combate a la pobreza extrema, la erradicación del analfabetismo. A partir del año 2007, cuando el Frente Sandinista asume de nuevo la responsabilidad de gobernar Nicaragua, se asumió como tarea indeclinable del gobierno hacer realidad esos derechos. Y siendo la salud un derecho fundamental para la vida de las familias, nos dimos a la tarea de invertir en el sector salud. En 2006, el gobierno neoliberal invertía 111.9 millones de dólares en salud. Esa cifra es en 2020 de 468.6 millones de dólares. Cifra modesta, pero que en Nicaragua hace posible el acceso a la salud a millones de personas, lo que nos permite enfrentar la pandemia en mejores condiciones. Señora Presidenta, Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Lamentablemente, los informes de país presentados en estos foros no reconocen ni toman en consideración las respuestas e informes brindados oportunamente por la República de Nicaragua a cada una de las consultas realizadas por ACNUR a través de su oficina regional. Tampoco parece tomarse en consideración la realidad que vive nuestro pueblo en la búsqueda del bien común y en la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos, que no solo son civiles y políticos, sino también, sobre todo, en las presentes circunstancias económicos, sociales y culturales, lo que descalifica estos informes. Señora Presidenta, el pasado 19 de junio, 23 estados de los 47 estados miembros de este Consejo de Derechos Humanos no apoyaron una resolución injerencista en contra del pueblo de Nicaragua. No obstante este hecho, en la actualización oral presentada se privó a este Consejo de la oportunidad de conocer las acciones que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua en la reivindicación de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense. Pese a las injustas medidas unilaterales tomadas contra Nicaragua, que son coercitivas y por lo tanto ilegales, nuestro país no se ha detenido ni se detendrá en su lucha por alcanzar el máximo nivel de efectividad en materia de democracia política, económica y social. No hay derechos humanos reales sin la democratización de la riqueza, y esa democratización se logra implementando políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud y el bienestar de los nicaragüenses, también con políticas que hagan posible la recuperación económica del país ante los estragos causados por la pandemia. La democracia implica hacer efectivo desde la raíz el derecho a la educación, porque un pueblo analfabeto nunca será un pueblo libre. Nicaragua practica cotidianamente la democracia. Lo hace con la participación masiva y protagónica del pueblo en múltiples actividades que lo hacen sujeto de su propio futuro. Lo hace educando a la población, porque solo la educación abre la puerta a la libertad. En ese punto, señora Presidente, debo referirme a lo siguiente. Para el gobierno nicaragüense es imprescindible el respeto más estricto a los principios de independencia y soberanía, así como el principio de no intervención, que prohíbe todo tipo de injerencia extranjera en los asuntos internos o externos de los estados. Las medidas coercitivas unilaterales y sanciones que se imponen constituyen actos ilegales que lesionan gravemente los derechos humanos de nuestros pueblos, violando los principios de derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Las acciones coercitivas unilaterales, señora Presidenta, atentan contra los derechos fundamentales de los pueblos, derechos que órganos como este Consejo tienen obligación legal. Muchas gracias, el tiempo se acabó. El informe presentado el día de hoy por la Alta Comisionada de Derechos Humanos es de suma importancia para la lucha en Nicaragua, porque este es un órgano el más importante en la defensa de los derechos humanos en el mundo. La señora Bachelet hace una excelente exposición y actualización sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, refiriéndose a dos grandes, contextos. En primer lugar, la persistencia de la represión que estamos sufriendo los nicaragüenses aún en medio de la pandemia, y releva algunos hechos, como por ejemplo el que no se haya liberado a ninguno de los 86 presos políticos que todavía están en las cárceles de Nicaragua, y el despido de por lo menos 16 médicos y médicas de los que han recibido denuncias solamente por haber señalado y recomendado cambio en el manejo del COVID.
Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.